Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas y luchas? Amén. Gloria a Dios. Y saben que me da gusto. Aplaudo eso. Gracias a Dios porque les hice la pregunta: ¿cuántos hemos pasado por las pruebas y por las luchas? Amén. Ninguno nos hemos quedado ahí, ¿verdad que no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque todos hemos pasado por esas pruebas y por esas luchas. Su servidor ha pasado por pruebas y luchas, así que, pero Dios nos ha dado una promesa, nos la ha dejado escrita en este libro santo, que dice que cuando Él pone la prueba, también pone la puerta de salida, la solución. Así que no tendremos que temer o no debemos de temer ante ninguna prueba ni ninguna lucha. Amén. Así que cuando estemos pasando por la prueba y por la lucha, agradezcámosle a Dios porque a través de esa prueba, de esa lucha, Dios nos está dando crecimiento espiritual, físico, psicológico, crecimiento en todo. Sí, la palabra de Dios dice: yo deseo que seas prosperado en todo conforme tu alma prospere, conforme prosperes en lo espiritual. Así que entre más pruebas y más luchas, gracias a Dios. Gracias a Dios por todo eso. Amén. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno se ha bienvenido cada uno de ustedes a la casa de Dios. Gracias a Dios por nuestra hermana. No me sé bien su nombre, pero que siempre llega con sus dos jovencitos. Gracias a Dios. Dios me la bendiga juntamente con su familia. Gracias por hacer la obra que Dios le ha pedido que usted haga, de que lleve a sus hijos por el buen camino. Y el buen camino es llevarlos en los caminos de Dios. No habrá otro camino mejor en el cual usted pueda guiar a su familia. Y créalo, no es palabra mía, es palabra de Dios. Su recompensa está a la puerta, porque adelante usted verá una bendición grande de parte de Dios. Así que crea en la palabra de Dios, siga manteniéndose en los caminos de Dios y siga guiando su bonita familia, la familia que Dios le ha dado, en los caminos de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Les invito a que me acompañen al libro de Mateo capítulo 2. Libro de Mateo capítulo 2. Y mientras lo hayas, libro de Mateo capítulo 2, te daré el tema de esta tarde: el propósito de Dios en su Hijo Jesús. El propósito de Dios en su Hijo Jesús, pero el intento de Satanás. ¿Sí? El propósito que Dios tuvo en su Hijo Jesús, o puso en su Hijo Jesús, pero también Satanás tuvo un intento en contra del propósito que Dios puso en su Hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Gloria a Dios. Guarda eso porque más adelante lo voy a necesitar. Amén. Así que no olvides que eres un hijo e hija de Dios. Gracias a Dios. Te invito a que te pongas de pie y me acompañes. Vas a leer un versículo tú. Un versículo tú y un versículo yo. Y yo inicio con el primero en el libro de Mateo capítulo 2 y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarla. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén juntamente con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que salvará del pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les
les indagó de ellos y diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándose a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia qué se del niño. Y cuando ya veis, hacedme saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Ellos, siendo avisados por revelación En sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. y Despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta que la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hasta ahí le vamos a dejar, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tú y yo lo sabemos. No es una noticia nueva. Esta es una noticia que todos los hijos de Dios sabemos, que en los últimos tiempos vendrán y que ya se están cumpliendo algunas profecías. Se cumplirán todas, pero va en orden como Dios prometió. Así que Satanás sabe, y Satanás sabe que tiene muy poco tiempo para matarnos espiritualmente. Él tiene muy poco tiempo para engañarte a ti y para engañarme a mí y para engañar al pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios, no nada más me refiero a esta congregación, sino me refiero a todo el pueblo de Dios que busca de la presencia de Dios. Así que el propósito de Satanás es acercarse a ti como un bebé espiritual. Tú que vienes empezando en los caminos de Dios, Satanás busca hacer lo que intentó hacer con Jesús a través de Herodes, matarlo desde niño. Fue un intento que Satanás hizo a través de Herodes, pero no logró hacerlo, porque Dios tenía un propósito a través de su Hijo Jesús para contigo y para conmigo, que era rescatarnos de la perdición. ¿Sí? Así que el propósito de Dios tenía que cumplirse en Jesús, en su Hijo Jesús. ¿Sí? Dios le dijo a Jesús: e irás, te saldrás de mi reino o de nuestro reino, descenderás a la tierra, tendrás forma de hombre, pero hay un propósito en ti, que a través de ti se salve todo el mundo. Pero si no todos quisieren, que se salven los que deseen salvarse. Y ese mismo propósito, si tú no te has dado cuenta, es el mismo propósito con el que Dios te tiene aquí, en esta tierra. Dios te mandó a ti y mandó a tu servidor para que muchas almas sean salvas a través de ti y de mí. Hay de ti y hay de mí si por causa tuya o por causa mía
muchas almas sean lanzadas al lago de fuego. La palabra de Dios dice, por causa del testimonio de muchos, o por causa de muchos, el nombre de Dios será blasfemado. ¿Sí? Pero también Dios dice que a través de tu testimonio, a través de mi testimonio, muchos buscarán conocer al Dios que te ha cambiado, al Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que el propósito de Dios que está puesto en ti se cumpla a través de ti y muchas almas sean salvas. Pero a lo mismo que cuando Dios le dijo a sus discípulos, suban a la barca e iremos del otro lado del mar, cruzaremos el mar y llegaremos al otro lado, no les dijo que a la mitad o en el transcurso del camino se iba a levantar una tormenta. Él nada más les dijo, vamos a llegar al otro lado. Y Jesús se metió y descansó. Tú te recuerdas muy bien ese pasaje bíblico a donde ellos fueron y le despertaron, le dijeron, ¿no te estás fijando que la tormenta nos está atacando? Y Jesús se levantó y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? Y Jesús solamente le habló a la tormenta y la tormenta se apaciguó. Quedó quieto el mar, quedaron quietos los vientos. ¿Sí? De la misma manera, Dios nos ha dado su palabra para cuando la tormenta venga, tú y yo usemos la palabra de Dios. Dios ya te dijo a ti que tendrás que ser pastor y liderarás a un pueblo, y no importa la prueba y la lucha que venga, Dios ya dijo que eres un pastor y que tendrás que salir adelante con ese ministerio, a pesar del reproche, a pesar de la calumnia, a pesar de que nada más te reúnas tú con tu esposa, con tu hijo o con uno solo. Hay promesa aún con todo eso. Donde quiera que haya 2 o 3 congregados en mi nombre, dice Dios, ahí estoy yo en medio. No importa, no importa. Son intentos del enemigo de hacer derribar el ministerio, de derribar tu vida espiritual, pero no importa. Dios dijo que tu familia sería rescatada de las garras de Satanás y será llevada al reino de los cielos, y así será a pesar de la prueba y de la lucha. Se cumplirá la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, mira, te invito que vayamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, y dice la bendita palabra de Dios así. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17, y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea, vino hacia el apóstol Juan el Bautista al río del Jordán, para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan el Bautista lo bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Dios mismo, nuestro Padre, declaró eso sobre de su Hijo. ¿Qué ha declarado Dios sobre de sus hijos? Tú eres su hijo amado, tú eres su hija amada, en el cual Dios se ha complacido en darle el ministerio de música, le ha dado el ministerio de danza, le ha dado el ministerio de una ayuda idónea,
le ha dado el ministerio de ser un buen hijo, le ha dado el ministerio de pastorado, le ha dado el ministerio de evangelista. Dios se ha complacido en ti. Dios se complace en que su palabra se cumpla a través de ti y de mí. ¿Sí? Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Yo me complazco a través de ti, porque te amo, dice Dios. Este es mi hijo o mi hija, amado o amada, en el cual yo me gozo, me complazco. ¿Sí? Tengo complacencia, me enorgullece saber que tú eres mi hija, que tú eres mi hijo, dice Dios mismo. Por eso Él se complace en ti y en tu servidor. ¿Sí? Pero cuando Satanás escucha esto, fíjate lo que Satanás hace. ¿Sí? Ahí mismo en el 4, del 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Te voy a decir algo: entre más busques de Dios, más Satanás te va a atacar, pero más victorioso o victoriosa eres en el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que dice: y vino el tentador, o sea el enemigo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, Satanás le dijo: a ver, tú dices que tú eres hijo de Dios, pero ¿por qué tú lo has dicho? Pero a mí Dios no me ha dicho nada. A ver, compruébame que tú eres hijo de Dios. Compruébamelo. Y si en verdad eres hijo de Dios, a ver, convierte estas piedras en pan. Si en verdad eres hijo de Dios, a ver, asiste a la cita que te ha hecho cierta mujer y no caigas en la tentación. Demuéstrame que de verdad eres hijo de Dios. Si en verdad eres hija de Dios, entonces no obedezcas a tu esposo. Compruébame que a pesar de todo te seguirás manteniendo como hijo o hija de Dios. Pero dice Dios así: Él respondió, dijo Jesús, dice, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Satanás viene y te dice: si realmente eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, vamos, asiste a la cita que te han hecho y no caigas en tentación. Escrito está, Satanás. Dios dice en su palabra que a ti te resista, pero que de los deseos de mi carne huya. Por tanto, no iré, porque huiré de los deseos de mi carne. No iré. Y a mí no me importa si tú crees que soy o no hijo de Dios. No tengo por qué demostrarte nada a ti. Dios ya lo dijo, que soy su hijo, y eso soy, a pesar de lo que tú digas. Si en verdad eres hijo de Dios, entonces muéstrame ciertas cosas. Muéstrame que tú puedes dejar de asistir a la iglesia y no te vas a resfriar. Escrito está, Satanás. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Escrito está. ¿Tú vienes a probarme a mí? Discúlpame, pero aquí existe el Dabar. Aquí existe Dios. Aquí existe la palabra de Dios. La palabra que en algún día te derrotó para siempre. Eres inservible ante mí, porque hay palabra de Dios. El 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios, maneja a una velocidad de tal manera que no estés respetando las leyes terrenales. De todas maneras, si chocas, si te accidentas, Dios mandará ángeles para que te protejan y no mueras. ¿Sí? Escrito está, Satanás, que yo debo someterme a toda autoridad terrenal, la cual ha sido puesta por Dios. Por tanto, no te haré caso. Viene la prueba y viene la lucha. Viene la prueba y viene la lucha. Ten cuidado con todo. Satanás es muy sigiloso, él es muy labioso y busca solamente, él no busca que le abras la puerta completamente, con poquito que se la abras. Con eso, él tendrá oportunidad de entrar y entonces podrá derribarte espiritualmente si no te afirmas de la palabra de Dios. Si no te afirmas de Dios, tentaciones va a haber. Sí las va a haber, y las hay, porque Satanás sabe que el tiempo está cerca. Incluso, conforme a la palabra de Dios, Dios nos está dando un tiempo extra más, para que tú y yo podamos poner en orden nuestra vida conforme a la palabra de Dios, y que nuestra alma no se pierda y se vaya al infierno, sino que ascendamos al trono de Dios. ¿Sí? Dice el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, perdón, creo que ese ya lo leímos, vamos al 7. Vamos al 7, y dice la palabra de Dios, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Te voy a dar una casa muy hermosa. Te voy a dar el carro que tú quieras. Si te quedas a trabajar horas extras y no vas a la iglesia, todo esto será tuyo. Mira lo que puedes obtener a través de 2 o 3, 5, 10 horas extras que tú metas a la semana. ¿A qué vas a la iglesia? No vayas. Todo esto te daré. ¿Te imaginas teniendo una casa bonita, enorme, grande, la cual todos te envidian? ¿Te imaginas pasearte en un carro del año? ¿Qué importa que no vayas a la iglesia? Vas a estar bendecido. ¿Sí? Satanás te ofrecerá cosas terrenales a cambio de que tú le entregues tu vida y la vida de tu familia. ¿Por qué crees que le dijo a Jesús, si postrado me adorares tú, Jesús, entonces toda la tierra, ¿sí? y la gloria de la tierra te la entregaré? Pero si Jesús hubiera accedido a eso, entonces Jesús hubiera sido vencido ahí por Satanás, y tú y yo, ¿a dónde crees que perteneceríamos ahorita? A los infiernos. ¿Te das cuenta? Cómo el Padre prefirió ser pasado por la prueba, pero no entregar su vida, ni la vida de sus hijos, que somos tú y yo, a cambio de las riquezas terrenales. ¿Te das cuenta que si tú o tu servidor deciden o decidimos buscar lo terrenal, te das cuenta que entonces entregaríamos nuestra vida y la de nuestra familia en las manos de Satanás? ¿Te das cuenta de eso? Leer la palabra de Dios no es bueno. Escucha bien lo que te voy a decir. Leer la palabra de Dios no es bueno.
Hermano, y eres tú al que dices que Dios te llamó como pastor y dices que leer la palabra de Dios no es bueno. Claro que yo te lo digo. Eso no es bueno. Lo bueno es escudriñarla y ponerlo por obra. Porque la palabra de Dios no se lee porque no es un cuento, sino la palabra de Dios se escudriña y se pone por obra porque es Dios mismo hablándonos. ¿Ok? ¿Sí? Así que te invito a que escudriñes y pongas por obra la palabra de Dios. No a que la leas, porque si la lees se quedará en tu mente, y la mente es parte de la carne, y la carne para nada aprovecha, dijo Dios. ¿No es así? Amén. Así que seguimos más adelante y dice el 11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron a Jesús. Dice la palabra de Dios: si tú buscas primeramente mi reino y mi justicia, dice Dios, todo lo demás te viene por añadidura. ¿Sí? ¿Quieres una bonita familia? Búscala. Aquí está en la palabra de Dios. ¿Quieres ser un buen hombre? Aquí está, en el reino de Dios. ¿Quieres ser un buen hijo e hija de Dios? Ven a la palabra de Dios, ahí está. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Aquí está. Solo escudriñala y ponla por obra. ¿Sí? ¿Quieres ser un buen testimonio para este mundo? Ven aquí, aquí está. Este es tu testimonio. Tú eres este testimonio. Tú lo eres. Solamente tienes que escudriñar y poner por obra este testimonio, el cual eres tú mismo. Porque si esto es palabra de Dios, lo cual yo creo, y creo que también ustedes lo creen, entonces, si este testimonio es Dios mismo, ¿quién habita en tu corazón? Dios. Entonces, ¿qué testimonio tendría que reflejarse a través de ti? El mismo testimonio de Dios, ¿cierto? Así que vamos al libro de Mateo 16, 21 al 23. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Y mira qué te van a decir. Escucha bien. Mira qué te van a decir cuando tú decidas decir: no importa que por yo predicar la palabra de Dios me digan religioso, y por yo predicar la palabra de Dios nadie se acerque a mí y nadie me hable, y por yo predicar palabra de Dios tenga que ser expulsado de muchos lugares aquí en la tierra. No me importa. Mira qué es lo que tú tienes que hacer. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira lo que Satanás hace. Cuando tú decides que el propósito de Dios que está puesto en ti se cumpla, fíjate lo que hace Satanás. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, cuando: ven hermano, ven, quiero hablar contigo, quiero darte un consejo. ¿Sí? ¿Para qué te desvelas tanto? ¿Para qué? Si mañana tienes que trabajar. ¿Para qué tanto ir a la iglesia? Si de todas maneras los demás no cambian. Pero no se trata de que los demás cambien, se trata de que cambies tú. Fíjate lo que dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, a aconsejarle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti,
En ninguna manera esto te acontezca. Sí, o sea, Señor, hermano, piensa en ti, tanta desvelada, cada vigilia, pues hasta te vas a enfermar, piensa en ti. ¿Qué estás ganando? Mira, mañana tienes que trabajar, vas a ir bien desvelado. Piensa en ti, o sea, olvídate de Dios, piensa en ti, vales más tú que Dios. ¿O acaso vale más Dios que tú? No, para que te vas a hacer viejito bien rápido, te vas a hacer viejita bien, te vas a arrugar. ¿Para qué te desvelas tanto? Fue lo que Satanás a través de Pedro le dijo a Jesús. Piensa en ti, Jesús, pues tú eres Dios de todas maneras, aunque no vayas y pongas tu vida por el chismoso de Abraham, por el hipócrita de Abraham. ¿No te has dado cuenta cómo es Él? ¿Por qué no piensas en ti, Jesús? ¿Por qué no piensas en ti? Pero fíjate lo que Jesús hizo. Dice, pero Él volteándose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que las pones en las de los hombres. En el original dice que Dios volteó hacia Pedro y le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, me eres un estorbo, para mí eres una basura que no sirves, porque tú estás mirando y piensas igualito que piensa el hombre, pero yo traigo los pensamientos de mi Padre Celestial. Así pueda hacerme viejo, así pueda arrugarme más rápido, así me tengan que salir canas más pronto de lo que sea, así tenga que entregar mi vida a Dios para que Dios se la lleve más pronto de lo que yo pensaba, no me importa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, Satanás, no me importa lo que tú digas, no me interesa, tus pensamientos no me interesan. Tú miras las cosas conforme las mira el mundo, pero yo miro las cosas conforme mi Padre Celestial las mira. Y por tanto que le sirvo a Él, no te haré caso. Haré caso a lo que la palabra de mi Padre dice. ¿Sí? Así que ten cuidado de quien recibes consejo. Ten mucho cuidado a quien escuchas. Ahora quiero aconsejarte algo. Podrás notar que el consejo de tu hermano pueda estar turbado, no lo juzgues a él. Porque si inicias a juzgarlo, entonces estarías cayendo en un error peor del que él está. Sino que ora por él. Pide a Dios por él. Abrázalo y agradécele. Y dile cuánto lo amas. Dile, pero haré la voluntad de mi Padre. Y mi Padre es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el cual Él me ha escogido a mí para que el propósito de Dios en esta tierra se cumpla a través de mí. Por eso obedeceré a mi Padre Celestial. ¿Sí? Ahora, fíjate bien cómo Satanás no tiene nuevas maneras de cómo tentarte para tratar de hacerte caer y hacerte tropezar. ¿Sí? Vamos al libro de Juan. El libro de Juan. ¿Te recuerdas muy bien cómo Satanás le preguntó a Jesús o le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, demuéstramelo? ¿Sí? Ahora, mira, vamos al libro de Juan, capítulo 18, versículo 28. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 18. Y dice, capítulo 18, versículo 28. Y dice la palabra de Dios así: llevaron a Jesús de casa de Caifás
al pretorio era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? El 30. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿qué le dijo Satanás cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Qué le preguntó Satanás a Jesús cuando Jesús estaba en el desierto? Que si era el Hijo de Dios. ¿Qué le está preguntando Satanás a través de Poncio Pilato a Jesús? ¿Eres tú el rey de los judíos? O sea, ¿eres tú el Hijo de Dios, el que ha sido enviado para salvar al mundo? ¿Sí? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales son sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Por qué crees que Jesús rechazó a Satanás lo que Satanás le ofreció cuando le dijo: si postrado me adorares, te entregaré los confines de la tierra y su gloria? ¿Por qué crees que Jesús rechazó la oferta de Satanás? Porque dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Satanás: mi reino no es de aquí, por tanto asistiré a la iglesia a pesar de las horas extras que me ofrecen. Asistiré a la iglesia a pesar de que haya oposición en mi vida, porque yo no busco los confines de la tierra, ni la gloria que hay en la tierra. Yo busco mi reino, el cual está en los cielos. Por eso desecho cuanta oferta tú me hagas a mí. ¿Sí? Con esto lo que quiero decirte es que Satanás, el mismo o las mismas artimañas que él ha usado desde cuando él logró engañar a una tercera parte de los ángeles en el reino de los cielos, son las mismas artimañas que ha buscado para engañarnos a ti y a mí, para engañar al pueblo de Dios. Le dijo a los ángeles: si ustedes desobedecen a Dios, que es su Padre, y me adoran a mí, entonces yo les ofreceré algo mejor. Y Satanás hoy a nosotros como hijos nos dice: si ustedes desobedecen los mandatos de Dios y en lugar de ser un pastor o predicador ejemplar te conviertes en un fornicario, no te preocupes, no pasa nada. ¿Sí? De todas maneras, la congregación olvida pronto. Pero, ¿y tu alma? Dame tu alma a cambio de los placeres de la tierra. Si tú mientes, de todas maneras, porque Satanás usa la palabra de Dios también.
Dice, escrito está, que Él mandará ángeles y te tomarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Sí está escrito, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, dice Satanás, abogado tenemos para con Dios. Tú peca, ¿qué importa? Al rato Dios te perdona. Escrito está, todo aquel que habiendo tomado el arado por las manceras y voltea para atrás, ya no es digno de ser llamado mi hijo. Escrito está, Satanás, los fornicarios, los ladrones, los hechiceros, los homicidas, los que no obedecen la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Y si no van a heredar el reino de los cielos, los que desobedecen a Dios, entonces ¿qué reino heredarán? El reino de los infiernos. Y Satanás viene y hasta te pone la mano en tu hombro y te dice, vas a permitir que el hermano fulano de tal hable mal de ti y tú no vas a decir nada. Escrito está que si tu hermano habla algo en contra de ti, llámalo a concilio y habla con él 1 o 2 o 3 veces, dijo mi hermano Pablo. Y si él no entiende, entonces avergüénzalo delante de la iglesia. Sí, Satanás. Mi hermano Pablo dijo eso, pero Dios dice, le dijo a mi hermano Pedro, si 70 veces 7 tu hermano te ofende, 70 veces 7 tienes que Perdonar amarnos unos a otros, soportándonos unos a otros, sometiéndonos en el amor de Dios unos a otros. Todo es vencer, no con tus propias fuerzas, porque no es ni con espada, ni es contra carne, ni contra sangre tu lucha, sino contra huestes y potestades de los infiernos. ¿Y con qué venció Dios a Satanás? Con la palabra de su poder, y esta es la palabra del poder de Dios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que tener para cuando venga la prueba y la lucha, entonces tenemos las armas suficientes. Y entonces te conviertes en más que vencedor, más que vencedora. Y si alguien que vence sale victorioso y glorioso, ¿cómo sale uno que es mucho más que un vencedor? Sale heredero del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que también Jesús fue tentado por Satanás a través del desánimo. ¿Sí? Antes de continuar con esto, quiero decirte que cuando tu prójimo hable mal o se llegara a expresar mal de ti, no lo tomes en cuenta. ¿Sí? No lo tomes en cuenta porque no es tu prójimo. Es Satanás usando a tu prójimo. Satanás usó a Pedro para intentar quitar el camino que Jesús llevaba, o que Dios llevaba a través de su Hijo, el propósito que Dios había puesto en su Hijo, en su Hijo Jesús, el cual Satanás intentó muchas veces hacer que ese propósito no se cumpliera. ¿Sí? Así que dice Dios que todo aquel que se enoja contra su prójimo se convierte en homicida. Y acabamos de decir que los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces no entres en contienda, no permitas eso. ¿Sí? A pesar de todo, si el hermano no te saludó, gracias a Dios, porque Dios lo está usando para que tú crezcas en lo espiritual.
¿Sí? No te ofendas. No, ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó. ¿Fue el pastor el que dio la vida por ti o Dios? Dios. ¿Vienes a ver al pastor o a Dios? A Dios. Ahora, qué bueno, me alegro. Ahora, te hago esta pregunta. En la palabra de Dios, o Dios mismo, con sus mismas palabras, dijo que el pastor tiene la obligación de amarte a ti, ¿sí o no? ¿Sí así dice la palabra de Dios? Es una pregunta. El pastor tiene la obligación de amarte a ti y de amarme a mí, ¿sí dice así? No. Dice la palabra de Dios, tú ama a tu prójimo, tú. Tú ámalo. ¿Sí? Nada más es un ejemplo. No estoy diciendo que el pastor es así, porque hasta ahorita yo no lo he conocido así. Es un ejemplo, nada más. Porque quiero que tú medites en la palabra de Dios, pero también quiero que la pongas por obra. ¿Sí? No me saludó el hermano Melo, no importa, no te fijes en mí. Yo no di la vida por ti. Si yo soy insensato dentro de la iglesia, muéstrame tú cómo debo usar la sensatez, cómo debo usar la sabiduría de Dios. Enséñame tú a mí. Ayúdame a crecer. No me juzgues, no me pisotees. Ayúdame a crecer. ¿Sí? Y cuando tu servidor tenga la oportunidad, hará lo mismo por ti. ¿Sí? No busques que tu prójimo te ame, porque si tú buscas que tu prójimo te ame, te vas a ir de la iglesia, pero por sobre de todo te vas a ir de la presencia de Dios. Pero cuando tú buscas amar a tu prójimo, entonces te conviertes en más que vencedor. ¿Qué importa lo que dijeron de mí? No me interesa. Con todo y eso yo lo amo, porque Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. ¿Cuántos ángeles ofendidos hay allá arriba en los cielos? Porque el otro ángel no le saludó. Ninguno. Perdona nuestras ofensas, así como yo perdono las ofensas de los que me ofenden. Y si no perdono una ofensa de mi hermano, ¿Dios perdonará mi ofensa? No, porque Dios las perdonará mis ofensas tal como yo perdone a mi hermano o a mi hermana. ¿Sí o no? Así dice la palabra de Dios. Hay de aquel que no la quiera poner por obra. ¿Sí? Así que, mira, vamos al libro de Lucas, capítulo 39, versículo 46. Libro de Lucas 39, 46. Se me hace que es 29, 46, disculpen. Santo Dios. Santo Dios, creo que equivoqué esa cita. Perdónenme, vamos a brincarnos a la siguiente cita. Mateo 27, 32. Discúlpenme, Mateo 27, 32. Mateo 27, 32. Y con esta cita vamos a dar por terminado. Dice así, libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo.
Hermanos, cuando la palabra de Dios habla de que a Jesús le dieron a probar vinagre con hiel, ¿a qué sabe la hiel mezclada con vinagre? Amargo. ¿Cierto? Y cuando estás pasando por la prueba y por la lucha de que intentan o de que buscan levantarte un falso testimonio, ¿por qué crees que lo están haciendo? ¿Para qué? Para que te amargues. Ay de ti si lo tomas, porque vas a cargar amargura en tu vida. ¿Y qué va a provocar la amargura? Sacarte de la presencia de Dios. Porque no puede estar triste o amargado un corazón que ¿qué? Que alaba a Dios. Que alaba a Dios. Por eso Dios no permitió que la amargura entrara a su vientre. Él no tomó esa amargura, ¿sí? Dice, cuando le hubieron crucificado, le repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y estando le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza sobre su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Lo estaban haciendo como burla. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que dices, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Otra vez qué? Más adelante, ¿qué dice? Si eres... ¿Te das cuenta que Satanás no tiene nuevas artimañas? Es la misma que usó. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Te das cuenta cómo Satanás inició a atentar contra el Hijo de Dios para que el propósito que Dios había puesto en su Hijo no se cumpliese? Y no te salvarás tú, ni me salvará yo, y se salvará el resto del mundo. ¿Te das cuenta cuál es el trabajo de Satanás? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Ahora, todo esto, el propósito que Dios puso en su Hijo, se cumplió. Por eso es que tú y yo estamos aquí, sirviendo, alabando y glorificando el nombre de Dios y poniendo por obra su palabra. Ahora, te mostré parte de la vida de mi Padre Celestial porque Él vino a ponerme un ejemplo a mí. ¿Y a ustedes? También. Porque Él vino a enseñarme que no hay prueba y no hay lucha que no tenga una solución o la cual no pueda yo vencer. ¿Y para ustedes? También. Porque Él vino a decirme que si Él me vino a enseñar que si Dios me escogió como su Hijo, entonces, y si yo pongo por obra su palabra y la escudriño, entonces soy más que vencedor. ¿Y para ustedes? También. También. Entonces, ¿por qué llorar cuando estás pasando en la prueba y la lucha? ¿Por qué quejarse? ¿Por qué? No hay motivo. Señor. Por agradecimiento, escúchame lo que te voy a decir. Y esto no es la primera vez que se los digo. Cuando tú me mires llorar a mí por algo, es porque estoy agradeciendo a Dios. Pero en medio de la prueba y la lucha, nunca me verás derramar una lágrima. Jamás.
respeto a cada uno. Pero nunca le he hallado yo para mí un motivo por el cual hacerlo atravesando la lucha y la prueba. No la hay. Imagina a un soldado que se fue a la guerra, lo mandaron de Estados Unidos a Vietnam, vamos a hablarlo así. Y el soldado, en lugar de pelear, en lugar de luchar, y en lugar de decir, no hombre, pues si nosotros como ejército somos mucho mejor que este ejército con el que estamos luchando, y él agarre y diga, pues vámonos, pues si venimos a derrotarlos, no venimos a que nos derroten, si por eso venimos, porque podemos, venimos, no venimos a ver si podemos. Que en lugar de hacer eso se pusiera a chillar. ¿Qué crees que va a hacer el general con él? Mira, no sirves, va y me estorbas, adiós. Yo quiero soldados valientes, fuertes, que peleen la buena batalla. Dice Dios, pelea la buena batalla. ¿Por qué es buena batalla? Porque ya la ganaste. Solamente tienes que creerla. Ya la ganaste. No te sientes a llorar. ¿Sí? Avanza en medio de la prueba y de la lucha. Pelea la buena batalla. Ya está ganada. Cuando llores, llora agradeciéndole a Dios por el crecimiento que te dio. Gracias, esto sí lo agradezco. De rodillas ven a Él, reconociendo que Él es la rosa de Sarón, el lirio de los campos, el Rey de reyes, el Señor de señores, el invencible, el todopoderoso, aquel que te formó a ti, formó los cielos y la tierra, el cual te sostiene, es tu brazo fuerte, el cual no te dejará que tú tropieces y que jamás te puedas levantar. Él es el que te levanta, el que ya te levantó aún en medio de la muerte. Eso sí, ahí sí derrama todas tus lágrimas que quieras en agradecimiento. Ponte de pie y le doy un lugar.